en el cultivo de plátano y banano. Entonces, básicamente, ¿qué es el moco? El moco es una enfermedad causada por una bacteria, eh, la Ralstonia solanaceum, de la misma familia de la Ralstonia que genera la dormidera en el tomate. Esta raza afecta especialmente a las musáceas, o sea, el plátano, el banano, las heliconias. Eh, ¿Cuál es el inconveniente de la bacteria? Su fácil dispersión, eh, lo que pone pues, en riesgo el tema principalmente en banano de exportación, porque digamos que la bacteria una vez establecida en el suelo no es tan fácil de erradicar, ¿no? Entonces, este es el agente causal. Primero hay que conocer al enemigo, ¿cierto? Entonces, Ralstonia solanaceum, raza 2. Entonces, es una bacteria que eh, causa la machetez severa. Es una bacteria aeróbica obligada. Tiene un rango de temperatura para su desarrollo entre 10 y 41 grados centígrados. Básicamente es una bacteria gram negativa. Esta raza, pues naturalmente los hospederos son todas las plantas, como había mencionado, musáceas, heliconia, banano, plátanos, entre otros, ¿no? Existen cerca de cuatro razas y más o menos seis ecobares actualmente en Colombia, ¿no? Se considera que el ecobar más agresivo es el que está en la parte de los Andes y el Meta, la zona del Ariari. Entonces, básicamente, ¿cómo es la transmisión de la enfermedad? Básicamente es por el tema del suelo y por temas de material vegetal infectado, ¿no? La bacteria pues es más nativa del suelo, es muy persistente, básicamente puede irse en partículas del suelo cuando uno camina, todo esto. También el tema de una forma de dispersión de la bacteria es cuando hay altas precipitaciones y hay inundaciones, realmente la escorrentía y las inundaciones permiten que la bacteria se mueva y se disperse, aumentando el tema de los focos de infección. Entonces, digamos que ese es el mayor complejo de la bacteria, su fácil dispersión. Usualmente la bacteria posterior a la muerte del hospedero se incorpora al suelo y puede vivir por largos periodos en estructuras de sobrevivencia. El inconveniente que se puede dispersar por flujos de agua, así no esté el cultivo establecido, buscando nuevos hospederos. Esta bacteria tiene una debilidad, que es por lo que se le ataca, que es un parásito obligado, que significa que necesita un hospedero vivo para desarrollarse. La bacteria puede quedar en latencia en el suelo, pero no por mucho tiempo. Es un parásito obligado básicamente. Entonces eso le da como su punto débil a la bacteria. Ahorita lo veremos cómo aprovechamos eso. Entonces, básicamente, ¿qué genera el moho? Básicamente, la bacteria, cuando comienza a desarrollarse, genera taponamiento vascular. Inicialmente, o lo que uno puede ver inicialmente en las plantas afectadas, es el, la caída de las hojas jóvenes, principalmente de la hoja bandera, que es la que va saliendo directamente del pseudotallo y de la parte central, ¿no? Del meristemo. Entonces, digamos que la primera señal es el amarillamiento y volcamiento de la hoja bandera.
Alejo, una pregunta. ¿Tú nos vas a compartir esta presentación al grupo? Claro, claro. ¿Sí? Ah, listo, listo, Pero la perfecto. idea es explicárselas, ¿no? Sí, sí, no, está muy bien, está muy bien. Entonces, el tema aquí es con esta bacteria, a diferencia del mal de Panamá, que es causada por Fusarium, que también genera un taponamiento vascular, que básicamente, Aló, no tengo audio. No, sí lo hay, sino que tuvieron que suspender un momentico. Felipe, ¿me escucha? Felipe, Sí, Alejo. ¿cuál Alejo? A ver, ay. Venga, Felipe, Cuente. ¿se te hace familiar esa sintomatología en tu zona? Sí, claro, ¿Sí? ¿Y así claro. es también? ¿Hoja bandera? Sí, claro. Por ahí es que empieza. Y pues Alejo nos va a explicar la diferencia con el Fusarium. listo. La diferencia básicamente con el Fusarium, ¿cuál es? Que normalmente el taponamiento vascular va desde el centro del pseudotallo hacia afuera, en el caso del moco. Por eso la primera hoja que se afecta es la hoja bandera y las hojas jóvenes. En el caso del fusarium, la infección o el taponamiento comienza desde los tejidos exteriores del pseudotallo hacia el centro. Entonces, por eso en el fusarium lo que uno ve es que las primeras hojas que se marchitan o se comienzan a banear son las hojas viejas o laterales. Esa es básicamente la diferencia entre lo que se dice mal de Panamá, causado por fusarium, y la diferencia con el moco causado por la bacteria Ralstonia. Ambas generan un taponamiento vascular, ¿no? Oiga, Alejandro, Sí. pero siendo el mal de Panamá un hongo y en el caso del moco es una bacteria, sí puede hacer el mismo control el cumbre. No, no, acá solo estamos hablando de moco, no de mal de Panamá. Solo Por estamos. eso, pero es que en el comentario que usted hizo es que es control para moco con Ajá. cumbre en plátano y en banano, Sí, ¿correcto? sí. Pero entonces vamos a hablar es solo de moco en plátano, porque mal de Panamá es muy diferente. Sí, sí, totalmente. Estoy tratando de hacer la diferencia porque en campo se presentan las dos enfermedades y ambas generan taponamiento vascular. Sí, Entonces, claro. para que no tienen la claridad de la diferencia entre mal de Panamá y moco, pues para que no se confundan, ¿no? Porque si yo voy a recomendar cumbre para el control de mal de Panamá, no voy a hacer nada. Exacto, eso es cierto. Entonces, por eso estamos haciendo la diferenciación entre lo que es el fusarium, mal de Panamá, versus el moco causado por la Ralstonia. Correcto. O sea, vamos a ¿Listo? hablar de solo bacteria. Sí, sí, solo bacteria. Ujú. Listo, Listo, gracias. digamos. Entonces, básicamente, ¿cuál es el diagnóstico que se puede hacer de moco? Hay varios métodos, obviamente de laboratorio. Como toda bacteria, la técnica más fácil es por análisis de biología molecular. Sin embargo, en campo podemos ver algunas formas de diagnóstico. Una es identificando los síntomas como lo hemos mencionado, marchitez desde la hoja bandera hacia las hojas hacia abajo de forma descendente, generación de un moco o una secreción mucosa de polipéptidos en el pseudotallo y ablandamiento del pseudotallo. Similar al tema de la dormidera en tomate, podemos hacer una prueba de flujo bacteriano
con tejidos del pseudotallo. Yo les envié el contacto de mi Skype para que me agreguen y yo los agrego a la teleconferencia. Entonces, listo. Entonces, permítame un momento, agrego otra persona que ya se han ido conectando. Marco, por favor, apaga la cámara para que no se nos vaya a caer la llamada. Apague la cámara. Marco lo va a presionar auriculares. Bueno, continuemos. Entonces, lo que les estaba comentando, ¿cuál puede ser el diagnóstico en campo? Pues obviamente los síntomas, que ya los hablamos, y el tema de la prueba de flujo bacteriano como se hace en la dormidera del tomate, ¿no? Que es básicamente colocar parte del tejido del pseudotallo en un vaso cristalino o en un florero cristalino, y si se ve una secreción de polipéptidos, una secreción lechosa, es un posible positivo para este tipo de bacterias, ¿no? El diagnóstico sería muy similar al que se hace con la dormidera en el tomate, ¿no? Para Ralstonia. En campo, adicionalmente, los síntomas. Entonces, básicamente, para resumir, el moco es causado por una bacteria gram negativa flagelada. ¿Qué significa eso? Que es una bacteria que se puede mover a través del agua, se puede dispersar en el agua, se puede dispersar también por suelo. Entonces, y por eso el manejo es cuarentenario. Esta enfermedad actualmente en Colombia es considerada de carácter cuarentenario. Cuando se presenta se debe hacer erradicación y el manejo de los focos. ¿Por qué se deben manejar los focos? ¿Por qué se deben manejar los focos? Porque normalmente la bacteria se asocia principalmente al suelo, entra por las raíces. Entonces lo que se hace es erradicar las plantas afectadas y se trata del suelo infectado para bajar el inóculo. Una vez que se ha erradicado las plantas, ya no hay un hospedero vivo y se erradica el inóculo en el suelo, pues la idea es que durante un periodo la bacteria pues se ausente del suelo por ese tratamiento. Entonces, básicamente, ¿qué es Cumbre? Cumbre es un producto bactericida, ya sabemos que es mezcla de antibióticos. Hay que recordar el tema de que la gentamicina es la única mezcla de antibióticos con un antibiótico multisitio. Gentamicina tiene cerca de 5 o 6 sitios de acción sobre la célula bacteriana. Oxitetraciclina solo tiene un sitio. Por ejemplo, casugamicina, ácido oxolínico, otros antibióticos solamente tienen un sitio de acción. Entonces, por eso Cumbres es tan contundente, tiene un espectro de acción tan amplio, a diferencia de los otros antibióticos del mercado. Si bien ya hay algunas mezclas de antibióticos en el mercado, no tienen antibióticos multisitio. Cumbre es el único antibiótico en mezcla de antibióticos con un multisitio que hay actualmente en el mercado de Colombia.
Entonces, para recordarles eso. Entonces, ¿qué beneficios tiene obviamente eso? Pues doble poder, única combinación multisitio, alta concentración, menor dosificación, es sistémico, se mueve por el xilema, ideal para el manejo de resistencia, no se degrada por altas temperaturas, las plantas lo degradan en azúcares, o sea, no hay tema, el tema de residualidad en cultivos de exportación realmente no es, no es un riesgo para la utilización del producto. Un amplio espectro de control. Hay que resaltar las ventajas del producto versus los antibióticos de uso veterinario. Los antibióticos de uso veterinario, si ustedes se dan cuenta, vienen en botellas ámbar. ¿Por qué? Porque son antibióticos fotolábiles, o sea, se degradan por la luz. Además, vienen diseñados para aplicarse en matriz sanguínea o vía oral. Alejandro, Sí, si el producto se mueve por el xilema, ¿tiene que ser aplicado primero hacia la raíz o se puede aplicar en cualquier punto de la planta de crecimiento y de ahí empieza él a subir hacia las puntas? sí, él se puede aplicar en cualquier parte de la planta. La tendencia es básicamente acropétala, pero también tiene acción basipétala. Porque la ventaja de los antibióticos es que son altamente solubles, son ácidos por su naturaleza y adicionalmente, para que una molécula sea móvil dentro de las plantas, debe tener un coeficiente octanol-agua muy bajo. Los antibióticos lo cumplen, por lo tanto son moléculas que ingresan fácilmente por el follaje, son absorbidas y se van a mover a través de la planta. O sea que si por ejemplo uno aplica por ejemplo en un arroz próximo a florecer, es más contundente la concentración del producto de ahí hacia arriba, hacia la espiga, o es menos contundente porque, o sea, la cantidad es igual, o es mejor aplicarlo desde la raíz para que él suba, o ya arriba, antes de que florezca el arroz, debería ser mucho más contundente. Entonces, ¿por qué a veces no se ve control cuando usted lo aplica así? Bueno, ese tema lo podemos revisar puntualmente después, Marco. Ahorita trabajemos el tema de moco y esas dudas las trabajamos después de la charla, ¿les parece? Bueno, hágale pues. Listo. Siguiendo con las comparaciones de los antibióticos de uso veterinario, pues normalmente vienen en concentraciones muy bajas, no vienen a las mismas concentraciones de un antibiótico de uso agrícola. Adicionalmente, pues la tecnología de Cumbre no es solo integrar un antibiótico multisitio, sino estabilizar ese antibiótico para una aplicación en aspersión. Eso implica que tiene que tener aditivos para proteger los antibióticos de la luz solar, para que no se degraden, y adicionalmente aditivos tensoactivos que le permitan penetrar mejor a la hoja, que tenga una buena dispersión cuando se hace la aspersión y asimismo que pueda penetrar mejor a la hoja. Entonces, esas son las diferencias con los antibióticos de uso veterinario que debemos tener en cuenta para tratarlas con los clientes. Ahora, el tratamiento sanitario de moco con Cumbre. La empresa ha hecho varios desarrollos desde hace 10 años. Por ejemplo, estas son unas pruebas en campos realizadas en el año 2009 en la zona del Ariari, donde se probó aplicaciones por drains, inyección y foliares para el manejo del moco. Digamos que acá podemos ver los resultados de dos localidades, donde básicamente la menor incidencia estaba en la aplicación por drains y por inyección a las plantas, teniendo en cuenta que la bacteria está en el suelo, ¿no? A pesar de eso, la aplicación foliar tuvo pues un buen efecto. Sin embargo, digamos que en producción fue notorio que el drains tuvo muy buen comportamiento, ¿no?
Esto fue básicamente hace más de 10 años. Después, en el año 2017, cuando retomamos el tema, iniciamos los desarrollos en laboratorio mediante la técnica de antibiograma, de halos de inhibición. Básicamente, ¿qué consiste esa técnica? Es hacer un cultivo de la bacteria y colocar en el centro una dosis del producto. La inhibición del halo, a partir de ahí, se mide y se hace un cálculo para saber si la bacteria es sensible o no al producto. En este caso, el antibiograma por halo de inhibición nos indica que claramente que el producto, que la bacteria, Ralstonia solanaceae, causante del moco, es sensible a cumbre. Bueno, básicamente, como les estaba explicando, el moco es considerada una enfermedad cuarentenaria. Digamos que el registro o las pruebas de registro se orientaron con base a la resolución ICA 3330, donde se estipula cómo deben ser manejados los focos de, de moco. Digamos, ¿por qué tiene esa relevancia de carácter cuarentenario? Porque digamos que esta bacteria no solo afecta al plátano, sino también al banano de exportación. ¿Cuál es el gran problema de las bananeras de exportación? Que fácilmente al lado hay fincas pequeñas donde la gente tiene sus cultivos de pancoger de plátano sin ningún manejo sanitario, y cuando se presenta el tema del moco, fácilmente el moco pasa de esas pequeñas fincas a las grandes plantaciones, generando grandes pérdidas. Entonces, esa es la razón por la cual que la enfermedad tiene un carácter cuarentenario. Y pues obviamente debe hacerse un manejo de los focos. Incluso, ¿qué significa que tenga un manejo cuarentenario? Que una persona que tenga plátano y no maneje el foco en papeles, ¿no? En la norma, el ICA estaría facultado para multarlo o sancionarlo. Oiga, Alejo, Sí. pero yo puedo sembrar banano donde se haya presentado el moco. Sí y no. El tema es que si yo no... Ahí hay una debilidad de la bacteria. Pues un parásito obligado. Ella puede sobrevivir de supervivencia en el suelo un tiempo limitado. Ella puede sobrevivir en el suelo por tiempos limitados, a menos que encuentre un hospedero. Entonces, si yo resiembro, si no erradiqué bien un foco y vuelvo y resiembro plátano o banano, pues va a tener nuevamente su hospedero y la bacteria va a resurgir, la enfermedad va a resurgir. Entonces, por eso se tiene que manejar los focos. Entonces, básicamente, ¿de qué se trata el manejo de los focos? Hay que hacer un aislamiento cuarentenario. Tenemos el foco, que es la área afectada, donde están las plantas con los síntomas, una zona de aislamiento, una zona de seguridad y una zona verde donde no hay ninguna afectación. La idea es que para ingresar al Alejo, foco siempre se Alejo, tenga... Alejo. Espera un momentico, termino de explicar esto. No, pero es que es en relación a lo que usted le contestó al compañero. Si Sí, yo, sí. si yo puedo sembrar ahí y yo mojo el pseudotallo o el rizoma en cumbre, en una solución de cumbre y lo siembro, ¿también se me va a contaminar o ahí ya el producto empieza a trabajar? Porque es que una cosa es decir que no se puede o sí se puede. Diga, sí se puede o usted como hace Marco, uno con un permítame tratamiento terminar de explicar. Marco, permítame le termino de explicar cómo es el manejo del foco, porque se confunde. precisamente ahí van a estar la respuesta a esa pregunta. Ah, bueno, listo, hermano. Bueno, eh, la idea es que en el aislamiento de la zona haya donde desinfectar los pies, porque ya sabemos que el moco se mueve por partículas del suelo como material vegetal infectado, ¿no?
Normalmente, ¿cómo se presentan los focos? Podemos tener en un mismo lote varios focos y en el foco podemos tener varias unidades productivas afectadas. ¿Qué es una unidad productiva? La planta y sus hijuelos, ¿no? Eso se considera una unidad productiva en plátano o en banano. Entonces, ¿cuál es el objetivo? La idea es que se haga una aplicación, cuando se identifique un foco, ¿qué es lo recomendable? Hacer una aplicación por inyección a las plantas que están enfermas y una aplicación al suelo. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es bajar el inóculo, porque igual todos sabemos que cuando una enfermedad como el moco genera esa mucosidad y eso, ahí estamos hablando de que tenemos billones de bacterias vivas. Entonces hay que bajar ese inóculo. Entonces se inyecta a las plantas el cumbre para bajar el inóculo, porque igual las plantas se van a morir. Lo que queremos es bajar el inóculo en el material vegetal, teniendo en cuenta que eso es lo que obliga también la resolución del ICA, y aplicar al suelo para también controlar en el foco el inóculo de la bacteria en el suelo. Ya después, a los 30 días del tratamiento de desinfección, se puede erradicar las plantas con el tratamiento de inyección de glifosato que se indica. ¿Cuál es el objetivo? Yo ya he bajado la carga bacteriana tanto en la planta como en el suelo. ¿Y qué hago? Inyecto glifosato. Mato al hospedero. Como es un parásito obligado, pues requiere un huésped vivo. Al matar el huésped, pues estamos quitándole las opciones para que sobreviva la bacteria, ¿no? Entonces, hemos matado al hospedero, hemos bajado el inóculo, esperamos 30 días más, y ahí es cuando hablamos, listo, tenemos ya el suelo desinfectado, el foco desinfectado, vamos a resembrar, listo, entonces desinfectemos los colinos en una solución de cumbre, ahí podemos incluso incluir dicarsol para también el tema de picudo y gusano tornillo. Podemos hacer una aplicación al suelo de cubre también, donde se va a resembrar para asegurarnos que no vaya a resurgir la enfermedad. Y podemos resembrar. Básicamente la dosis que se trabajó fue por inyección para desinfectar las plantas enfermas de 5 gramos por planta y una dosis de 100 gramos al suelo del foco. Entonces, eso es básicamente, son fotos de los trabajos de registro, donde se identificó el foco, las plantas enfermas. Aquí podemos ver los síntomas del taponamiento vascular que genera la bacteria. Esto obviamente se llevó al laboratorio del ICA para diagnóstico, donde fue positivo para la bacteria. Se hizo la inyección del antibiótico para desinfectar las plantas antes de erradicarlas. Posteriormente se hizo la erradicación con glifosato de las plantas para matar el hospedero y quitarle, teniendo en cuenta que es un parásito obligado. Por eso ese es el punto débil de la bacteria. Ser un parásito obligado, o sea, tener un huésped vivo. Ese es el punto débil realmente de esa bacteria. Y obviamente para resembrar, podemos desinfectar el suelo previo a la siembra, desinfectar los colinos que vamos a sembrar. En el caso del ensayo de registro, a esa resiembra se le hizo seguimiento por 180 días. ¿Qué significa eso? 6 meses, evaluando a ver si se volvía a presentar sí o no la enfermedad. Después de 6 meses, que fue lo que nos obligó al ICA a evaluar, vimos que definitivamente no hubo reinfestación de la bacteria. Adicionalmente se tomó muestras del material vegetal dentro del foco tratado para identificación en laboratorio del ICA nuevamente, donde fue negativo el resultado para la bacteria. Ahora, yo puedo desinfectar los colinos y los colinos van a estar limpios de la bacteria, pero si lo voy a sembrar en el suelo y el suelo sí tiene la bacteria, pues las posibilidades que desarrollen la enfermedad son altas. Por eso es que se trata de desinfectar el suelo y también el colino. Ahora,
¿cuál es una de las ventajas de los antibióticos aplicados al suelo? Los antibióticos aplicados al suelo tienen unas constantes de absorción carbono orgánico muy altas. ¿Qué significa eso? Que se van a adherir a los coloides minerales del suelo o a los coloides orgánicos del suelo, lo que les va a dar cierta residualidad en el suelo para tener un control prolongado, en este caso para la bacteria, ¿no? Acá están los resultados del ensayo, básicamente el análisis final que se envió al laboratorio, el material del foco que se trató, donde pues fue negativo para la bacteria. Entonces, ¿cuál sería la recomendación básica? Hacer la erradicación de los focos, desinfectando las plantas, aplicando al suelo. Después de erradicar las plantas, pues a los 60 días se puede hacer una resiembra. Se puede desinfectar los colinos con cumbre, una mezcla de cumbre y dicarsol en inmersión para evitar no solo desinfectar de bacterias, sino también desinfectar de nematodos, de gusano de tornillo, de picudo. Y adicionalmente a los 30 días podemos repetir aplicaciones, por ejemplo, en mezcla de cincosina y dicarsol, cuando hay un tema de nematodos que afectan mucho al plátano y al banano. Ahora sí, pues podemos seguir con las preguntas. ¿Qué dudas tienen? Alejo, venga, yo le hago una pregunta. Cuente. Después de hacer el tratamiento que usted acaba de explicar, de aplicar el glifosato, todo ese cuento, ¿qué tiempo hay que esperar para volver a ocupar el sitio? Con el tratamiento de cumbre, 30 días. No, o sea, usted identifica el foco, Sí, hace la aplicación con el glifosato. sí. Obviamente precisamente es para eliminar el material vegetal que se encuentra ahí. Ajá. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para volver a ocupar ese sitio con una semilla nueva? Obviamente tiene que ir desinfectada con cumbre. Sí, sí, sí. Ah, bueno, si vemos en la recomendación sería básicamente a los 60 días. Mientras yo hago la... 2 meses para volver a ocupar el sitio y no voy a tener problema. Pero después de esos 180 días, ustedes hicieron una evaluación llevaron esa evaluación hasta la producción, o sea, hasta que la planta parió. No. No, se hizo hasta los 180 días y se tomó la muestra para a ver si había presencia de la bacteria y pues no hubo presencia de la bacteria. Básicamente, ¿qué fue? Coger esta planta que fue del foco que se trató, que se resembró, llevar y procesarla y llevarla al laboratorio para que ellos nos hicieran nos confirmaran si efectivamente la bacteria estaba presente o no. Lo que fue es negativo. Bueno, gracias. Listo. Entonces, básicamente, pues, ¿cuál es el inconveniente de este manejo? Alejo, Señor, estas fotos de hace cuánto tiempo son. eso es de este año. Por eso, pero ya esa plantica, ¿cuánto debe tener? Ese ensayo se terminó hace un mes, Marco. Entonces, póngale. O sea que como hay que seguir evaluando porque a mí también me asalta esa duda que me decía el compañero que al cuánto tiempo se puede manifestar otra vez la enfermedad, porque ahí puede estar libre, pero porque todavía tiene residualidades o algo, pero ya más adelante, ¿qué se podría esperar ahí? No, la idea es que no se vuelva a presentar porque se desinfectó el suelo y se desinfectaron las plantas, se erradicó el material. Ahora, ¿qué sucede? Esta bacteria, como es un parásito obligado, si yo bajo el inóculo y erradico el huésped vivo, pues le estoy quitando todas las opciones de persistir. Por ejemplo, el protocolo de erradicación que está en la norma del ICA es básicamente todo lo que vimos, es basado en el protocolo de erradicación del ICA, solo que el periodo de veda que ellos tienen para la resiembra una vez se erradican las plantas es de 6 meses, no de un mes como nosotros lo logramos
No, un mes después de la resiembra. Un mes después de la erradicación resembramos. En el caso de la norma del ICA, después de la erradicación, el periodo de veda es de 6 meses y funciona. O sea, hay plantaciones enteras de banano de exportación que se han recuperado sin aplicar nada, simplemente haciendo la erradicación de las plantas con glifosato y haciendo el periodo de la veda de 6 meses. Por eso es que ese protocolo lo estipula así. ¿Cuál era el objetivo de nosotros? En el caso de banano de exportación, bajar la veda de 6 meses a un mes. ¿Por qué? Porque para un bananero tener 6 meses en veda, un lote de banano de exportación le cuesta, porque a esos 6 meses hay que adicionar el tiempo que demora la resiembra, el tiempo que demora esa planta en volver a entrar en producción. Alejo, Entonces, buenos días. digamos, a ver, cuénteme, Severo. ¿Cuántas aplicaciones se requieren en el suelo para considerar de que ya el suelo está libre de problemas? Acá volvemos a la recomendación. Entonces, podemos aplicar en la desinfección y luego en la resiembra. Y si queremos tener mayor seguridad, podemos también aplicar a los 90 días, hacer 3 aplicaciones mensuales, por decirlo así. Alejo, Alejandro, buenos días. Buenos días. Hola, Ángela Aldana. Yo quería preguntarte qué cuesta, si hay un análisis económico sobre la desinfección y el uso del producto o toda la... ¿Aló? Este periodo está vaina. A ver, ya te escucho, Ángela. Otra vez, qué pena. Si tenemos un análisis económico sobre lo que cuesta hacer el tratamiento. Sí. Yo ahorita les envío en la presentación el análisis del costo económico de la aplicación. Ahora, este tratamiento, el manejo del moco va a ser muy parecido a lo que nos pasaba con las bacterias en la Unión. ¿Se acuerda, Alex? sí señor, con el tema de ácido boras que también tuvimos problemas. ¿Se acuerda cuál era el problema allá en el valle, Alex? Que la gente decía, no, es que yo aplico cumbre y no me sirve para controlar la bacteria, que eso ya no está sirviendo. ¿Y cuál fue el Total, problema no, cuando pues fuimos a total. ver? ¿Y cuál fue el problema cuando fuimos a ver allá, Alex? No, todo, o sea, la gente tenía, o sea, primero las hojas enfermas o el material vegetal que presentaba problemas, se quedaba ahí mismo en el lote y la gente cuando hacía cosecha o fumigaciones, pues obviamente las pisaba y la iba transmitiendo por todo el resto del lote. La verdad es que sí, se detectó fue que era más que todo un labor cultural, las canastillas tenían contacto con frutas contaminadas y con eso mismo entraban al lote. Entonces el problema no era la aplicación del producto, sino que ellos mismos estaban inoculando los lotes de melón con la bacteria. No se desinfectaba el calzado, no desinfectaban las canastas, la fruta podrida que iba saliendo con bacteriosis ni siquiera la sacaban a un lado la desinfectaban ni nada, sino simplemente la dejaban por los caminos o la iban sacando en las zorras y las zorras escurriendo por todo el lote. Entonces, Sí. lo mismo sucede en este tema del moco. Si yo no tengo un buen manejo de la cuarentena del foco y no tengo un buen manejo cuarentenario del foco, pues voy a tener esos problemas siempre. Entonces, porque la gente tiende a echarle la culpa al producto, pero no se dan cuenta de lo que ellos hacen. Y hay que, en eso tenemos nosotros que tener la claridad en las recomendaciones al agricultor para evitar ese tipo de reclamaciones, porque realmente si el producto puede ser muy bueno, pero si la gente no sabe manejar la enfermedad, el producto no va a servir de nada. Entonces hay que ser claros en eso con los clientes. Alejo, Adicionalmente, ¿qué se recomienda en el manejo de los focos? El control de malezas y el control de insectos chupadores. Malezas, ¿por qué? Porque hay malezas que pueden ser hospederas de la bacteria. Y chupadores, ¿por qué? Porque pueden haber insectos chupadores que nos pueden movilizar la bacteria afuera del foco. Alejo, una ¿Sí? pregunta.
Si usted ahorita mostró unos trabajos hechos desde el 2009. Sí, venga, lo revisamos. Sí, sí, sí. La pregunta mía es, yo aquí en mi zona están comenzando a hacer, a implementar buenas plantaciones de banano. Sí, yo no tenía ese cultivo. Mi pregunta es, ahorita que la empresa volvió a retomar los trabajos, ¿es por qué? ¿Porque la incidencia de la bacteria está aumentando o por qué, mejor dicho? Digamos que actualmente las enfermedades limitantes del banano y el plátano son dos. El moco, causado por la bacteria, y el mal de Panamá. Entonces, teniendo en cuenta que pues es primero pues en el tema de moco no hay muchas opciones, básicamente hay otros dos productos registrados nada más. Es que yo te lo pregunto porque, pues, igual Juan Pablo, cuando se hizo el comentario de que ya la empresa ya había sacado el registro del producto para plátano y banano, pues, de Cumbre, de una vez, pues, obviamente nos comentaron o salió el signo pesos de facturación. Entonces yo pregunto es eso, o sea, la incidencia qué tan alta es para obviamente nosotros poder responderle bien a Juan Pablo comercialmente hablando. Bueno, eso puede variar de una zona a otra. Por ejemplo, en la zona del Ariari y en el Meta, yo pensaría que la incidencia puede estar entre el 30 y el 50% del área. En la zona de banano de exportación en la costa se considera, y en el Urabá se considera que la incidencia está entre el 8 y el 10%. En el eje cafetero se considera que la incidencia está sobre el 15 al 20% del área sembrada. O sea, puede variar de zona a zona, que cada Ya. zona tiene diferente. Por ejemplo, en el Ariari, cuál es la gran desventaja? Mucha precipitación, zonas que se inundan muy fácilmente, entonces facilita mucho la dispersión de la bacteria, por ejemplo. Entiendo, en el caso mío que apenas la siembra están iniciando, Alejo, ¿qué recomendación podría ayudarles a ellos para obviamente Listo. Esa es una excelente pregunta, Alex. ¿Qué podemos recomendar nosotros con esas plantaciones que están arrancando? Trabajar de manera en los viveros, en los viveros, en los viveros y en donde se están produciendo colinos o material de propagación, donde esos colinos, esos viveros garanticen que las plantas que están produciendo van a estar libres del moco, ¿no? listo, en ese caso llegar a los viveros y en el caso de que ya estén las plantaciones que hagan aplicaciones esporádicas de Cumbre, Alejo? Pues ahí lo más recomendable es, si se presentan los focos, pues hacer el manejo con Cumbre. Realmente, porque hacer aplicaciones por aplicar calendario, un antibiótico, pues primero no es lo más viable económicamente para una plantación, muy difícilmente nadie lo va a hacer. A duras penas los bananeros de exportación lo que hacen es el manejo por focos del moco. Lo que sí se puede plantear es el tema de un manejo muy estricto de los viveros, los mismos viveros donde se hace propagación que hagan desinfección de los colinos, en las mismas plantaciones cuando lleguen los colinos los desinfecten también, que pueden desinfectar los sitios donde se van a sembrar los colinos, eso sería lo más recomendable. El tema es que ya cuando el moco se manifiesta, la infección ya es muy avanzada, normalmente las plantas nunca se pueden recuperar, como toda enfermedad bacteriana, desafortunadamente, como la tasa de crecimiento exponencial implica que en 1 o 2 días, si la bacteria tiene suficiente
sustrato o alimento se puede convertir de millones a billones. Entonces, ningún producto va a recuperar una planta enferma. Lo que se hace es erradicar y bajar los inóculos para poder controlar la enfermedad por focos, ¿no? Es muy similar en cierta forma a lo que se hace con la dormidera en tomate, cuando se presenta dormidera por Ralstonia, ¿no? Sí. Alejo, entonces sería posible, si todos estamos hablando de que, por ejemplo, en la zona mía, que es prácticamente nueva en el tema y la gente está sembrando, sería posible un folleto como que la gente sepa de manera preventiva que esa enfermedad se puede, que esa bacteria se puede presentar y también en esa misma información, pues obviamente recomendar el cumbre a uno Claro, claro, de una. llegar a los lotes, a los cultivos que están, vea, aquí se puede presentar la planta susceptible a esta bacteria y nosotros hemos hecho ya trabajos con el cumbre que garantizan, digamos que un control con unas condiciones ideales de la bacteria. Entonces ellos van a estar prevenidos y van a saber de primera mano qué pueden utilizar. Perfecto. Entonces, para completar esto, entonces acá está Andrés Torres, que es uno de los del Departamento Técnico de Trabajo, parte de Investigación y Desarrollo. Él mismo trabaja un producto en los ensayos de registro. Entonces, le voy a delegar la tarea a él para que haga el folleto para aplicaciones preventivas de cumbre para el control del moco. Además que en banano y en plátano no solo tenemos como enfermedad bacteriana el moco, sino también la erwinia, ¿no? Eso es muy buen punto, Alejo. Y de una vez vea otra bacteria que puede ir a anexar el folleto. Alejo, Señor, sería bueno de pronto antes de uno ponerse a recomendar el cumbre en plátano, en banano, llegarle a la finca al agricultor y preguntarle qué es lo que él está haciendo para controlar la enfermedad, para nosotros entonces entrar a recomendarle nuestro producto. No llegar loco a, mire, que es que usted va aquí a prevenir esta enfermedad, sino qué es lo que él está haciendo, si está haciendo las cosas bien, inducirlo a que nos acompañe a nosotros con el cumbre. ¿Sí me entiende? Porque algo se debe de estar haciendo que por lo menos ha funcionado y la gente logra mantener esas incidencias que usted dice del 8, del 10. Algo están haciendo y algo está trabajando para impedir que ella se propague. Entonces lo que debemos es mirar a ver cómo hacemos para desplazar el producto que ellos están utilizando, mejorarles las prácticas que nosotros les vamos a recomendar para así ellos, o sea, entrarlos al paseo y sobre todo, como preguntó Anelita, ¿cuánto es el costo de eso? Porque esa gente una vez va a preguntar ¿y cuánto vale eso? ¿Cuánto me vale en relación a lo que yo estoy haciendo? ¿No sería bueno saber eso? muy buen comentario, Marco. Es cierto, si vemos que hay un agricultor que está manejando bien el moco, le debes acompañarlo, total. Pero si es todo lo contrario, pues sí tenemos también que entrar en el papel de asesorarlo, ¿no? Que puede pasar también todo lo contrario, que el agricultor no sepa por qué se le está muriendo la platanera y que comenzaron a morirse dos maticas y ya van en 50 y no sabe por qué y le aplicó Ridomil, le aplicó Nativo, le aplicó Infinito y nada controla. Entonces también es ayudar a las personas a identificar el problema si no lo conocen. Entonces, tanto lo que dice Marcos es muy cierto, si el agricultor está trabajando y sabe qué es el moco y lo está manejando, es acompañarlo, ¿no? Y en el caso contrario, tenemos que asesorar bien al cliente, vea, se está teniendo problema es por esto y no por esto. Por eso es que si está aplicando un fungicida no le va a controlar la enfermedad. Listo, ¿no? Igual, ahí hay una ventaja también en el tema, es que en las zonas donde se siembra mucho plátano y banano, el ICA hace vigilancia, entonces el ICA también ya tiene identificadas fincas con alta incidencia, con alta prevalencia,
Entonces es muy fácil ir a la seccional del ICA de cada zona, por ejemplo en el eje cafetero, en Armenia, ya en las seccionales, ir por ejemplo los lunes, que es cuando están los técnicos de campo en la oficina, y preguntarles, oye, ¿en qué zona está? Mostrarles de pronto la información del producto y queremos trabajar este producto para el control de moco y usted conoce qué fincas están con altos problemas o conocen grandes productores de banano que están teniendo problemas con la bacteria, el ICA fácilmente les puede proporcionar esa información o en las sumatas también de los municipios, muchas veces le pueden proporcionar información de la gente que está trabajando o tiene problemas con esta enfermedad. Bueno, muchachos, entonces yo voy a hacer unos ajustes en la presentación, incluyo lo de los costos y se las enviamos a vuelta de correo. Les agradecemos la atención y las dudas, quedamos prestos a atendérselas. Obviamente el moco es un problema muy complejo de manejar, por eso también el manejo es muy técnico y la aplicación del producto debe ser muy técnica, debe seguir todos los parámetros que se han mencionado. Si yo no tengo una buena cuarentena, todo eso se debe tener en cuenta, manejar malezas, insectos, para mejorar el drenaje en las zonas donde se presenta el foco. Entonces, digamos que todo eso es importante. Yo veo que Severo incluso nos está grabando, entonces, Severo, si es posible que nos compartas después la charla para también para que los que no pudieron asistir la puedan tener también. Listo, listo. Haré una consulta. Bueno. Abajo recomiendan Dicarsol más Carrier. En la aplicación de inyecciones o drench con cumbre, ¿también se recomienda algún uso de algún coayudante? No, en el caso de cumbre no. Cumbre antes se adhiere al suelo, entonces no hay necesidad. El tema de Dicarsol y nematos, vamos a hacer una charla, espero programarla de hoy en 8 o de hoy en 15 a más tardar. Y les explicamos cuál fue el desarrollo que se hizo para el control de Dicarsol en nematodos. Entonces, compañeros, les agradezco la atención. Severo, quedamos pendientes que me compartas el video. Yo con eso lo subo a un Drive y lo compartimos mediante un link. Y estamos en contacto. Espero enviarles prontamente la información. Entonces, estamos en contacto. Buen día para todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Alejo. Que tengas buen día. Listo, Alejito, gracias. Quedamos pendientes de lo de arroz. No le salió, cuando le salió, era el que está